Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Estudiaremos en esta ocasión y para el curso de segundo de bachillerato la fuerza magnética sobre una corriente eléctrica dentro del tema de campo magnético. Empezaremos recordando el concepto de intensidad de corriente eléctrica porque va a ser importante en el desarrollo del tema y de los apartados subsiguientes. La intensidad de corriente eléctrica mide la carga que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. Y cuando analizamos las partículas portadoras de carga, nos encontramos que cuando el conductor es un sólido metálico, que va a ser la mayor parte de las ocasiones en las que trabajaremos, se trata de electrones, partículas con carga negativa. Cuando hablamos de líquidos, gases o en general en el espacio vacío, podemos hablar de electrones, protones, iones en general, partículas genéricas. Cuando hablamos del espacio vacío, cuando lanzamos una partícula en el interior del campo o cuando en un tubo ionizamos un gas. Pero lo que nos interesa y ocupa particularmente ahora son electrones que se mueven en un conductor metálico. Nos encontramos con que cuando creamos un campo eléctrico dentro del conductor, las cargas positivas se desplazan en el sentido del campo. Recuerda que la fuerza es el producto de la carga por la intensidad de campo. Establecemos una orientación según la cual la dirección del campo indica el sentido de los potenciales decrecientes, es decir, el campo apunta hacia regiones en las cuales el potencial es más pequeño, tal como ves en la gráfica. V sub A es un potencial más grande que V sub B. Esto muchas veces lo escribimos de manera que si V sub B es 0, V sub A es un potencial positivo, porque es mayor que el V sub B, y al revés, si V sub A es 0, V sub B debe ser un potencial negativo, porque es más pequeño que el potencial en el punto A. Por tanto, escribimos generalmente potencial positivo en la región origen del campo, potencial negativo en la región hacia la que apunta el campo. Recuerda que este apunta en el sentido de los potenciales decrecientes. Pues bien, cuando nosotros analizamos las partículas portadoras de carga, vemos, por ejemplo, que lo que realmente se mueve dentro del conductor son electrones. Los electrones tienen carga negativa, por tanto, los electrones se mueven en sentido contrario al campo. Pero por convenio consideramos que lo que se mueve es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente constituye una entidad con carga positiva, de manera que ésta se movería en el sentido del campo y consecuentemente hacia potenciales decrecientes. Recuerda que si la carga es positiva, la fuerza y el campo tienen el mismo sentido, dado que estamos multiplicando un vector por una entidad positiva. Y al revés, si se tratase, por ejemplo, de electrones con carga negativa, al multiplicar por la intensidad de campo, la fuerza cambiaría de sentido, de ahí que los electrones se muevan en sentido contrario. Sin embargo, como hemos dicho, la intensidad se toma por convenio en el sentido de las cargas positivas. Esto va a ser importante porque cuando en el futuro una intensidad multiplique un vector, el vector resultante no va a cambiar el sentido del original. Y recordada esta idea, vamos entonces a continuación a estudiar cómo es la fuerza que actúa sobre una corriente. Hemos visto cómo, según establece la fuerza de Lorentz, la fuerza es el producto de la carga que multiplica el producto vectorial de la velocidad por el vector intensidad de campo. Cuando la carga es positiva, el producto vectorial determina la orientación de la fuerza. Cuando la carga es negativa, el producto vectorial lo multiplicamos por un número negativo y la fuerza tiene sentido contrario a ese producto vectorial. Ahora bien, en nuestro caso, la carga ahora la vamos a escribir como el producto de la intensidad por el tiempo. Si hemos dicho que la intensidad mide la carga que atraviesa el conductor en la unidad de tiempo, la carga es el producto I por T. Por tanto, podemos llevar esa expresión a la expresión de la fuerza de Lorentz, de manera que tendríamos I por T por el producto vectorial de V multiplicado por el vector V. Pero si consideramos el vector V, el vector velocidad, como la longitud del hilo recorrido por unidad de tiempo, y consideramos el vector L como el vector longitud, como una magnitud vectorial, podríamos encontrarnos esta expresión, en donde L, el vector longitud, tendría la orientación de la intensidad.
tiene la dirección del conductor y el sentido de la intensidad de corriente. Cuando ahora consideramos un campo magnético, B, y en el interior de este campo magnético situamos un conductor por el que circula una intensidad de corriente, tenemos una carga que se mueve dentro de un campo magnético y por tanto va a experimentar una fuerza. La fuerza sale de efectuar el producto vectorial de L por B. La intensidad, tal como hemos dicho, si corresponde a una entidad positiva, la orientación de la fuerza será la orientación del producto vectorial. De manera que cuando ahora analizamos el producto vectorial de L por B, observa cómo al llevar el vector L sobre el vector B, el vector fuerza sería descendente, de manera que el conductor experimentaría una fuerza en sentido descendente. Veamos a continuación por qué esa orientación es efectivamente descendente. Hemos visto cómo el vector L multiplicado vectorialmente por B es perpendicular a L y a B, dado que cuando multiplicamos vectorialmente dos vectores, el vector resultante es perpendicular a los dos vectores que multiplicamos. Además, sabemos que tiene el sentido de la rosca convencional, del tornillo, del tapón de una botella. Cuando giramos el primer vector, en este caso L, el primer factor, sobre el segundo B, describiendo el ángulo más pequeño, por el camino más corto. De manera que, si representamos en el plano horizontal en perspectiva los vectores L y B, el vector L por B debe ser perpendicular a L y a B, por tanto debe ser vertical. Y cuando ahora giramos la rosca en el sentido horario visto desde la parte superior, esta sería la perspectiva, cuando lo giramos en sentido horario, el tapón va a bajar, va a tapar la botella, desciende, apunta hacia abajo, de manera que la fuerza va a apuntar hacia abajo. Tenemos una alternativa a esta descripción con ayuda del producto vectorial, que es la regla de la mano izquierda. De acuerdo con ella, si el dedo índice apunta en la orientación del vector campo y el dedo corazón apunta según la orientación de la intensidad de corriente, el dedo pulgar apuntará en la dirección de la fuerza que actúa. Igual puede servirte para recordarlo el FBI, muy habitual en las películas americanas. Hemos visto el desarrollo de la expresión, sustituimos la carga por el producto IT, a continuación la velocidad para llegar a la expresión que hemos obtenido. Hemos dicho que el vector L tiene la orientación de la intensidad de corriente, tiene la dirección del hilo conductor y el sentido de la intensidad de corriente. Si cambiamos el sentido de la intensidad de corriente, observa que ahora, al multiplicar L por B, si nos situamos en la parte de arriba, giramos en sentido antihorario. Con lo cual ahora, visto desde arriba, el tapón iría hacia nosotros. La fuerza, por tanto, apunta en sentido ascendente. Esto tampoco nos resulta complicado de entender, porque si en el producto vectorial desarrollamos el mismo de acuerdo con la regla de Sarrus, recuerda que cuando multiplicamos una de las filas por -1, el determinante cambia de signo. Por tanto, cuando desarrollamos el producto vectorial, cuando uno de los elementos, en este caso el vector L, lo multiplicamos por -1, el vector fuerza va a cambiar de sentido. Si antes apuntaba hacia abajo, cuando la intensidad de corriente se escapaba de nosotros, cuando ahora viene hacia nosotros, el vector fuerza cambia de sentido y se orienta hacia arriba. Vamos a estudiar a continuación el siguiente sistema. Consta de una barra conductora que está situada sobre unos carriles, de manera que hay una intensidad de corriente que puede circular en un sentido o en otro. A continuación veremos qué pasa cuando circula en un sentido y qué pasa cuando circula en sentido contrario, de modo que estos carriles le permiten moverse a un lado y a otro. Tenemos un campo magnético entrante, como puedes ver. Recuerda que cuando el campo magnético es entrante, representamos un aspa, lo cual nos recuerda la parte de atrás de un dardo que se escapa de nosotros. Por tanto, el campo magnético es entrante y en este caso vamos a considerar una intensidad de corriente que es ascendente a la intensidad de corriente sube y por tanto el vector L también apuntaría hacia arriba tal como está en nuestra figura. Cuando vemos la figura,
desde la derecha, lo que observamos es que, vista, repito, desde la derecha, tal como se representa el punto de observación, la intensidad de corriente y por tanto el vector L apuntaría hacia arriba. El vector campo, si estamos situados en ese punto, se orientaría hacia la derecha, de manera que cuando giramos el vector L sobre el vector B, sobre el vector campo, desde esa posición el giro sería en sentido horario, de manera que cuando giramos el tapón en sentido horario, este se escaparía de nosotros. Es decir, si retomamos la posición de nuevo viendo el sistema en dirección perpendicular, tal como lo estamos viendo ahora mismo en la pantalla, lo que vemos es que la barra conductora se alejaría hacia la izquierda. Si vista desde esta posición, la barra conductora se aleja de nosotros, si volvemos a observar la figura desde la posición perpendicular a la pantalla de representación, el hilo conductor se va a desplazar hacia la izquierda. Si a continuación invertimos el sentido de la corriente, ahora el vector campo sigue siendo entrante, pero la intensidad es descendente y por tanto el vector L también. Si volvemos a ver la figura desde el punto correspondiente a la derecha de la misma, lo que observaríamos desde esta posición sería un vector L que es descendente y un vector campo que sigue apuntando hacia nuestra derecha. Por tanto, al multiplicar vectorialmente L por B, giramos L en sentido antihorario, de manera que ahora, al girar en sentido antihorario, el tapón saldría de la botella. Desde nuestra posición se acercaría a nosotros. Si volvemos a la posición perpendicular al plano de representación, que es desde el que estamos viendo nosotros la figura, lo que estaríamos viendo sería que ahora al invertir la intensidad de corriente, el conductor se desplazaría hacia la derecha. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.